Ilumínanos y vivifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y vivifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y vivifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una vez más, hermanos y hermanas, buenas noches. Les doy la bienvenida, les envío un fuerte abrazo. Les envío un saludo sincero hasta tu hogar, hasta tu casa. Vamos a escuchar la palabra de Dios en un tema muy importante, porque creo que cuadra muy bien con la situación que estamos viviendo. Antes quisiera yo citar lo que el Papa San Juan Pablo II nos decía. El Papa San Juan Pablo II, cumpliendo con su ministerio de amar en la fe a sus hermanos, sobre todo en momentos complicados y difíciles, nos dice en un documento o en una encíclica llamada Eclesia de Eucaristía. Dice el Papa San Juan Pablo II, la vía que la Iglesia recorre en estos tiempos, en estos primeros años del tercer milenio, es también la de un renovado compromiso. Es un camino largo, plagado de obstáculos que superan la capacidad humana. Pero tenemos la Eucaristía y ante ella podemos sentir en lo profundo del corazón, como dirigidas a nosotros, las mismas palabras que oyó el profeta Elías. Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Hermano y hermana, a veces lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando en la vida cristiana y en la vida secular, no es lo que en muchas ocasiones esperamos. En muchas ocasiones el hombre ha pensado que tiene el control de todo su entorno. En muchas veces el hombre ha pensado que tiene el control de sus centros de trabajo, de su historia, de su vida. Y cuando ese control pareciera que el hombre lo ha perdido, el hombre empieza a tener dificultades para caminar. El hombre empieza a tener dificultades para vivir, porque se ha acostumbrado, sobre todo el hombre de este tiempo, a vivir separado de Dios. Se ha acostumbrado a construir un reino prescindiendo de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, a veces lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando no es lo que esperábamos. El Papa San Juan Pablo II nos habla de un camino largo, de un camino plagado de obstáculos. Y este camino largo y plagado de obstáculos, dice el Papa San Juan Pablo II, superan en muchas ocasiones nuestra capacidad humana. ¿Cómo es el camino? El Papa dice que es largo. Un camino largo a veces cansa en muchas ocasiones. Un camino largo es un camino que cansa, pero también que trae muchos misterios. Porque uno en el camino, uno puede alcanzar a ver una vereda corta, puede verle el fin. Pero un camino largo, es muy complicado que la vista pueda verle el fin. ¿Qué depara el más allá? ¿Qué depara más allá de donde llega la vista en este camino?
El Papa nos dice, es un camino largo. Es un camino plagado de obstáculos. Plagado quiere decir lleno. Lleno de muchas dificultades. Y el Papa nos dice, este camino largo, plagado de obstáculos, en muchas ocasiones supera nuestra capacidad humana. Y ahí está uno de los males que tiene el hombre. El hombre piensa que camina por su capacidad. El hombre piensa que triunfa por su propia capacidad. El hombre piensa que está triunfando por su propia capacidad, que tiene todo lo que tiene por su propia capacidad. Porque el camino que ha recorrido es un camino que conoce. Pero cuando el camino que hemos recorrido es desconocido, nos damos cuenta de lo extenso que es, de lo plagado de obstáculos y que superan a veces nuestras capacidades. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a estudiar en esta noche, a la luz de la palabra de Dios, un momento en la vida de un profeta, el profeta Elías. Quizás lo recuerdas, quizás has escuchado de él. El profeta Elías era un hombre bueno, pero que pasó un momento malo. El texto que vamos a escuchar hoy, y antes de poder leerlo, quiero decirte que el profeta Elías era un hombre bueno que estaba pasando en ese instante un momento malo. Se deseaba la muerte. Dígase para sí mismo ahí en su casa y repita: soy una persona buena pasando un momento malo. Si has querido y has encontrado a Jesucristo, si hoy en el itinerario de la vida, en este camino largo, plagado de obstáculos que supera tu fuerza, si en este itinerario de esta existencia, de tu existencia y de tu vida, has luchado por agradar a Dios, seguramente eres un hombre bueno, pasando un momento malo. Tu familia seguramente será una familia buena, pasando un momento malo, cual sea la situación. Somos una iglesia buena, que en momentos tenemos y pasamos momentos malos. Tenemos una sociedad, hombres buenos, y una sociedad pasando momentos malos. El Papa en esta encíclica Ecclesia de Eucaristía que citábamos hace un momento nos dice: en estos momentos malos podemos recibir las mismas palabras. Dice el Papa, podemos sentir en lo profundo del corazón dirigidas a nosotros las palabras que oyó el profeta Elías, que era un hombre bueno pasando momentos malos, que le decía: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Porque lo que para ti, para mí es largo, lo que para ti, para mí es imposible, para Dios es posible. Y el Papa nos dice, en esos momentos malos, en esos momentos donde no le vemos fin a la situación, en esos momentos donde no le vemos fin a una enfermedad, donde no le vemos fin a un problema, podemos recibir las palabras del ángel. Hermano, ¿sabe cómo me gustaría que Dios enviara un ángel para que tú recibieras esta palabra hoy? Como se lo envió a Elías. Cómo me gustaría que Dios enviara un ángel para que tú recibieras esta palabra de hoy. Pero pues te vas a tener que conformar conmigo. Un ángel es un enviado. Descubriremos
en la lectura que vamos a leer 5 frases que el ángel de Dios le dio a este hombre bueno, Elías, que estaba pasando un momento malo. Quizá te vayas a identificar. Y quizá puedes preguntarte, ¿será que yo soy un hombre bueno pasando un momento malo? ¿O no soy un hombre bueno que solamente tengo la consecuencia de mis actos? Te invito a que podamos escuchar la palabra de Dios y que podamos ir a el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en los versículos del 3 al 11. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en los versículos del 3 al 11. Amén. Yo te invito a que puedas ir en la búsqueda de tu Biblia. El primer libro de los Reyes, son 2 libros. El primero, capítulo 19, versículos 3 y siguientes hasta el 11. Amén. Dice el texto: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Luego llegó a Berseba en el camino de Judá y allí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un árbol de retama y pidió la muerte. Basta, dijo: Yahvé, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una torta cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. He aquí que le fue dirigida esta palabra de Dios: Elías, ¿qué haces aquí? Respondió: ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado, han derribado tus altares, han dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Yahvé le respondió: sal de la cueva y quédate en el monte delante de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este texto del profeta Elías, el libro de los Reyes, y nos podemos poner a pensar: ¿qué sentía Elías? Sentía miedo y quería salvar su vida. En el final del texto, él tenía miedo y se esconde. En el principio del texto nos dirá que tuvo miedo y escapó. Elías estaba aterrado.
¿Por qué? Porque lo venían persiguiendo. Pero se le olvida a Elías al final del texto, y he acomodado un poco las frases para tener una secuencia, aunque no en el orden, pero para poder descubrir la enseñanza de esta noche. Elías se quería morir. Eso en la actualidad se llama depresión. Cuando uno está deprimido, parece que nada tiene sentido, que no hay salida, y los momentos más complicados de la vida, no nos damos cuenta que Dios está ahí y envía un ángel. Y a Elías, Dios le envía un ángel para darle 5 palabras de aliento. Y en la vida, en el itinerario de la vida, hermanos, qué bello es cuando el hombre está pasando dificultades y llega una palabra de aliento. A veces una palabra insignificante para los demás nos llena de fuerza, nos llena de alegría. Así como también en muchos momentos una palabra tan insignificante para los demás puede lastimarnos, puede herirnos. Elías tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo Elías? Vamos a ir descubriendo a lo largo de esta enseñanza que él es un profeta que se desea la muerte, un profeta que Dios está con él, pero un profeta que también huye y se esconde. La primera frase que descubrimos del profeta Elías es allá en la cueva. El ángel le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Hermano y hermana, en el itinerario de tu vida, ¿tú te has preguntado eso? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en esta historia? ¿Qué haces en esa familia? Es una buena pregunta para que nosotros podamos hacernos. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en esta parte de la historia? ¿Qué hago yo en esta sociedad? ¿Qué hago yo en esta familia? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? El ángel le pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías se suelta a decirle todo lo malo. Señor, ardo de celo porque el pueblo se ha separado de ti, han matado a tus profetas, yo soy solo el único que queda y están tratando de matarme. Y cabe mencionar de dónde viene Elías. Estamos en el capítulo 19, en el versículo 3 al 11. Pero ¿de dónde viene Elías? Si revisamos desde el capítulo 17 del libro de los Reyes, nos vamos a dar cuenta de dónde viene Elías. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Desde el capítulo 17 veremos Elías haciendo el milagro de la harina, diciéndole a aquella viuda: dame de comer. Oye, solamente tengo esta medida de harina, la comeré con mi hijo y después nos moriremos. Y Elías le dice: dámela, porque dice el Señor, la harina no se acabará, el aceite no se consumirá, no se terminará. Después se muere este niño y Elías lo resucita. Después Elías demuestra el poder de Dios frente a aquellos profetas de Baal. Y le lanza un reto a aquellos profetas para demostrar el poder de Dios. ¿De dónde venía Elías? De haber convencido al pueblo que Yahvé era el único Dios verdadero. ¿De dónde venía Elías? De una etapa de éxito. De una etapa en la que él ve la gloria de Dios, el poder de Dios.
en una etapa en donde él sabía que Dios estaba con él, en donde él experimentó la presencia de Dios. Sabe, hermano, que en el itinerario de la vida así le pasa al hombre. El hombre sabe que Dios está con él. Cuando empieza y cuando ve la parte gloriosa, los milagros, los prodigios. Pero no ha entendido el hombre, sobre todo el hombre de hoy, que Dios está presente en cada momento de la vida. Porque aún en la dificultad, aún en el problema, en todo, dice la carta a los romanos, absolutamente en todo interviene Dios para bien de los que Él ama. Y el hombre no ha entendido así. El hombre, cuando hay gloria, cuando hay milagros, se sabe cerca de Dios, se sabe amado por Dios, y erróneamente piensa que cuando la dificultad está a su máximo esplendor, pareciera que Dios no está. Y es que nos hemos acostumbrado solamente a mirar el Dios de los prodigios, que cuida, que manifiesta su gloria, y no nos damos cuenta que hay un Dios que a veces camina con nosotros en silencio, está cuidándonos personalmente a nosotros. Y que todo el entorno se está desbaratando, se está cayendo, pero Él está cuidando, aunque permanezca callado. El ángel le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y en vez de poder recordar todo lo maravilloso y lo grandioso que ha sido Dios, ¿qué es lo que le cuenta? Señor, dice el texto que escuchamos hoy, ¿qué es lo que le cuenta? ¿Qué es lo que le dice? Señor, ardo de indignación porque los hijos de Israel te han abandonado. Han derribado tus altares. Han dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Se le olvidó a Elías lo grande que es su Dios. Y en el tiempo de hoy, hermano, no nos damos cuenta en el lugar que estamos ubicados. No nos damos cuenta, y tal pareciera que no entendemos y no comprendemos que la piedra que los constructores han desechado es para ti y para mí, la piedra angular. Y no nos damos cuenta que la piedra que los constructores han desechado es para ti, para mí, nuestro fuerte, nuestra baluarte, nuestra esperanza. Y por eso el hombre se deprime, y por eso el hombre se olvida, y por eso el hombre no confía, y por eso el hombre llora. Elías, en vez de recordar: ¿qué haces aquí?, le dice el ángel. Llegó en un camino de 40 días, llegó a esta cueva, al Horeb. Después de caminar 40 días, después de que se deseó la muerte, después de que el ángel lo levantó, le dijo: come. Y este alimento le sirvió para llegar 40 días y 40 noches hasta el Horeb. Y él pudo haber dicho: ¿qué haces aquí? Cuando el ángel le pregunta: ¿qué haces aquí?, él pudo haber dicho: he llegado aquí gloriosa, victoriosa. Cuando deseé morirme, Dios estaba conmigo. Pero no. ¿Qué prefiere Elías? Decir lo malo, ser un hombre fatalista. Y sabe que en este tiempo, sobre todo en este tiempo, hay hombres y mujeres fatalistas, que cuando le preguntan: hermano, ¿qué hace usted hoy aquí? No, pues aquí estoy cuidándome porque no me vaya yo a contagiar del virus. Y que cuando nos preguntan: ¿qué hace usted hoy aquí, hermano?, solamente tenemos en la cabeza virus, contagio, lavarse las manos, usar cubreboca y todo lo glorioso que ha sido Dios con usted. ¿No se ha dado cuenta que usted está hoy aquí y que Dios está obrando en usted? Pero el hombre es fatalista. En la vida cristiana hay personas que hemos visto la gloria de Dios y eso no nos es suficiente.
Porque cuando nos llega la enfermedad, porque cuando nos llega la dolencia, porque cuando nos llega la dificultad, en vez de hablar del poder de Dios y lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nos enfrascamos en lo malo, en lo terrible y en lo fatalista. Elías caminó 40 días en el desierto, alimentado por un pan misterioso, porque quería morirse. Y cuando le preguntan, ¿qué haces aquí? Normalmente cuando usted llega a un lugar y lo encuentra otra persona, le dice, oye, ¿cómo has llegado aquí? ¿Qué haces aquí? Y uno le dice, fíjate que yo no iba a venir, pero la gloria de Dios en algún momento y aquí estoy. Pero en muchos momentos el hombre se olvida de la maravilla de Dios. Había una vez, hermanos, una señora que fue al doctor y le dijo al doctor, doctor, me duele todo. Me toco la cabeza, me duele. Me toco las costillas, me duele. Me toco la rodilla, me duele. El doctor quedó mirando a la mujer y le dijo, a ver, venga para acá. Muéstreme su dedo. Y la señora le muestra el dedo y le dice, es que lo tiene quebrado. Por eso le duele. Por eso todo lo que se toca le duele porque lo que tenía quebrado era el dedo. Toca la cabeza, le duele. Toca la costilla, le duele. Toca la rodilla, le duele. A veces, hermanos, somos una ensarta de quejas y temores. Y no nos damos cuenta de los milagros. No nos damos cuenta que Dios está cercano. No nos damos cuenta que Dios camina con nosotros. No nos damos cuenta que en este tiempo tú estás aquí para algo. ¿Qué haces aquí? ¿Te has preguntado? Les decía yo que hemos acomodado las frases, no en la secuencia del texto, sino para que nos puedan ayudar. Esto acontece en la cueva. ¿Qué haces aquí? Ay, Señor, fíjate que todo me está yendo mal. Y así hay mucha gente hoy en día. No le puedes preguntar, ¿cómo estás? Porque en vez de decirte, bendito Dios, aquí estoy caminando, sí me enfermé, pero la gloria de Dios. No, uno empieza a fatalista. Primera frase, ¿qué haces aquí? ¿Te has preguntado qué haces aquí? ¿Qué haces en esta realidad, en esta historia? A ti que estás enfermo, ¿te has preguntado qué haces aquí? A ti que saliste de una enfermedad, ¿te has preguntado qué haces aquí? Segunda palabra y segunda frase. El texto nos dice que el ángel del Señor llegó y le dijo a Elías en la cueva, sal de la cueva. ¿Qué es la cueva, hermanos? ¿Qué es una cueva? Es un lugar oscuro, es un lugar húmedo, pero es un lugar peligroso. Hay personas que por problemas se sumergen en una cueva. Se sumergen en el llanto, se sumergen en el coraje, se sumergen en la depresión, se sumergen en los rencores. En la cueva, entre más te metes, más peligrosa se vuelve. Y la única manera de salir de una cueva es regresar por donde entraste. Entre más vas metiéndote, más peligrosa se vuelve. En el itinerario de la vida, hermanos, hay personas que están encerradas por un problema en el hogar. Hay personas que están encerradas y llenas de coraje, llenas de rencores, llenas de angustia, llenas de miedo por algún problema en el trabajo, en la escuela, una enfermedad. Su seguridad se vuelve una cueva. Y qué irónico, su seguridad se vuelve una cueva
que mientras más adentro estén, más peligrosa es. Hay gente encerrada que uno quiere ayudarles y no se dejan. Que uno les quiere hablar de Dios porque están en los vicios y no se dejan, ellos están encerrados en la cueva de su vicio. Que piden consejo, hermano, ¿cómo ve esto? Pero como a veces el consejo no es el que les conviene o lo que ellos quieren escuchar, siguen estando en una cueva. No lo toman. Hay personas encerradas en sus prejuicios, aunque estén muriéndose. Elías camina de manera gloriosa 40 días, decíamos, con un pan misterioso. Llega al Horeb, el monte, el cerro de Dios, y en vez de estar en la presencia de Dios, se mete a una cueva. Porque tiene miedo. Porque no sabe qué hace ahí. Hay gente que se le esconde a Dios. Hay gente que está rumiando el problema, lamiéndose las heridas como los gatos. Y ahí metidos en la cueva, hay gente que hasta ora de una manera depresiva. Ay, Señor, que yo no me vaya a contagiar. Qué depresivo. Qué triste. No le damos tiempo a la mente que se centre en otras cosas porque estamos metidos en una cueva. Sabe, hermano, que hoy la gente está encerrada en un prototipo de pensamiento. Y ese prototipo de pensamiento es pandemia, coronavirus, muerte, cenizas, soledad, solo. Y la gente está encerrada ahí. Y sabe, hermano, que eso está afectando. Hay mucha gente que no lo mata el virus, lo mata su encierro y lo peligroso que es una cueva. Hay gente tan encerrada que se les invita a orar pero no quieren. Que se les invita a salir pero no quieren. Lo invitan y si no lo invitan, llora porque nadie los toma en cuenta. ¿Y sabe por qué es así? Porque estamos metidos en una cueva, con los ojos fijos en el problema. En este tiempo de hoy, con los ojos fijos en una enfermedad. Y nos hemos olvidado de la gloria de Dios. Y el hombre se ha olvidado del poder de Dios, que protege a sus hijos, que cuida a sus hijos, que sí, el hombre tiene que ser responsable. Pero el hombre está metido en una cueva que lo único que le hace pensar es que se puede morir y que puede dejar familia, o que se le muera una familia y lo pueden dejar a él. Qué depresivo. Elías fue y se encerró en esa cueva. La pandemia, la economía, la enfermedad, que nadie me contagie, que nadie contagie en mi familia. ¡Sal de la cueva! Hay cosas más grandes que ver. Allá afuera está la gloria de Dios. Fuera del prototipo de pensamiento está la gloria de Dios. Pero los miedos, el llanto, la desesperación no te dejan ver la gloria de Dios. Cuando al rey David se le muere su hijo Absalón, el rey David se encierra a llorar y no quiere ver a nadie. El jefe del ejército fue y le abrió la puerta de una patada y lo sacó. Y le dijo: allá afuera están tus mujeres, allá afuera está tu ejército, allá afuera están tus hijos. Si tú no sales, nosotros nos vamos. Y lo sacó de allí.
Hermano, ayudemos a otros a salir. Con esto no estoy diciendo, cuando hablo de salir, no estoy diciendo que se vaya a un parque, no estoy diciendo que se vaya a la plaza, no estoy diciendo que usted camine irresponsablemente, sino que no se cierre en un prototipo de pensamiento que lo lleve a deprimirse, que lo lleve a pensar que se va a morir, que lo lleve a pensar una enfermedad, no hay para dónde ir, que lo lleve a pensar el rencor, que así se tiene que morir. Escuche, hermano, como dijo el Papa, escuche esta palabra, dicha hoy a su corazón. Salga de sus miedos, salga de sus temores, salga de su tristeza, salga de sus problemas. Porque mientras más adentro esté en la cueva, más peligro hay. Tercera palabra que el ángel le dice a Elías: levántate y come. La palabra come en la Biblia significa alimentarse, robustecerse, fortalecerse. Significa aliméntate, robustécete, fortalécete. El libro del Apocalipsis nos da una muestra de lo que Dios está haciendo con el hombre. En el capítulo 12 del Apocalipsis, un texto que todos conocemos, en el versículo 1 al 6 nos dice: apareció el dragón, apareció en el cielo, una señal grandiosa. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un hombre, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en la cabeza 7 coronas. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentará durante 1260 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta mujer tuvo a su hijo, el hijo fue arrebatado al trono de la gloria de Dios. La mujer fue llevada al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, donde fue alimentada. No dice que fue rescatada del dragón y salvada, un lugar preparado por Dios, donde fue alimentada. Porque el alimento de Dios nos robustece, nos fortalece en la prueba. Elías se quiere morir. Levántate, come. Esta mujer la está persiguiendo un dragón. Fue llevada al lugar preparado por Dios y Dios la va a alimentar. Elías comió un pan misterioso y tuvo fuerzas, hermanos, cuando su debilidad humana hizo que se deseara la muerte. En la actualidad, nosotros no comemos un pan misterioso. Tenemos a Jesús en la Eucaristía. Así lo dice en esta encíclica el Papa Juan Pablo II. Alimento efectivo y eficaz. Levántate, come. Vamos, hermano, levántate, come. No sé cuál sea tu problema, tu incertidumbre, tus miedos, tus necesidades. Lo que te deprime, levántate, come. Que Jesús es tu fuerza. Que Jesús es quien te da ánimo, quien te da valentía para seguir. Israel fue alimentado no un día, no 40 días, no 1260 días.
Israel, ¿sabe cuántos años fue alimentado? 40 años en el desierto. Todos los días Israel era alimentado. El libro del Éxodo nos habla de este alimento en el capítulo 16, en el versículo 5, 15 y siguientes. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros: maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era, y Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé les da de comer. Yahvé manda que cada uno recoja cuanto necesite para comer, alrededor de unos 5 litros por persona, y cada uno recogerá lo necesario para la gente de su tienda de campaña. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros menos, pero cuando lo midieron con el medio decalitro, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que le recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía su ración. Moisés les dijo que nadie guarde para mañana. Algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Cada cual recogía día tras día lo que necesitaba para el día, y luego, al calentar el sol, se derretía lo que quedaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos días dice que alimentó el Señor al pueblo? 40 años. ¿Y en qué momento se alimentaba este pueblo? ¿Y en qué momento salía por el maná? Salía por lo que iba a comer para ellos y los de su tienda en la mañana. Y dice el texto de la palabra que antes de que saliera el sol, porque si el sol salía, lo evaporaba. Y no se podía guardar. Si algún israelita decía: yo no quiero levantarme temprano, yo voy a guardar hoy para mañana, se pudría. Diario. Cada mañana salía el sol, el pueblo por el pan, hermanos. No podían guardar nada. ¿Y cuál era el motivo por el cual el pueblo salía temprano? ¿Por qué Dios alimenta al hombre? Para que el hombre se robustezca, crezca, viva. Usted está destinado para vivir, para robustecerse, para crecer en la vida de la fe. Usted está destinado para que todos los medios que hoy tiene usted pueda seguirse alimentando a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas, a pesar de la angustia, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que se dice el día de hoy. Dios le dice a usted y a mí: levántate y come. Y come la palabra, y come lo que hoy te está dando la iglesia, y come lo que yo te estoy dando a través de un ángel. Dios no bajó a darlo directamente, sino que el ángel del Señor le dijo: levántate, lo tocó, come. Cuando aquel hombre se había deseado la muerte. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu necesidad? Levántese. Que una enfermedad no lo deje ahí tirado. Que una enfermedad no le quite la gana de vivir. Que una pandemia no le quite las ganas de luchar. Que un problema en la casa no le quite la gana de seguir. Que un problema en el trabajo no le quite las ganas de vivir. Que un problema con la familia no le robe la paz. Levántese. Porque usted está aquí con un propósito. Salga de la cueva, levántese y coma. Por la mañana. ¿Por qué Dios los levantaba tan temprano? Porque de esa manera el pueblo comía, aprendía a pensar en Dios desde la mañana. El libro de la sabiduría, en el capítulo 16, nos dirá por qué salía el pueblo a comer, a buscar su alimento en la mañana. A tu pueblo, sin embargo,
Le distribuías el alimento de los ángeles. Le enviabas desde el cielo incansablemente un pan listo que tenía en sí todos los sabores y se adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura con tus hijos, ya que respondía a los deseos del que lo comía y se transformaba en lo que quería cada uno. Se parecía a la nieve, pero soportaba el fuego sin derretirse, mientras que por ese tiempo las cosechas de los enemigos eran presa de las llamas que ardían en medio del granizo. Los relámpagos brillaban bajo la lluvia, pero el fuego parecía haber perdido sus propiedades cuando se trataba del alimento de los justos, el maná. Levántate, come el alimento de los justos. Tu creación está a tu servicio porque tú eres su autor. Se dedica a castigar a los malos y luego se ablandaba en favor de que en ti porque en ti ponen su confianza. Para servir a tu bondad que da a todos el alimento, se transformó acomodándose al deseo de los que la necesitaban. Porque el pueblo salía y se alimentaba en la mañana. Así aprendieron tus hijos muy queridos, dice la palabra. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son producto de la tierra, lo que alimentaba al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti. Ese alimento que el fuego no podía destruir, se derretía con el calor del primer rayo del sol, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer. Palabra de Dios. ¿De qué manera el hombre se va a levantar y comer? Sino orando, agradeciendo a Dios en los momentos más difíciles de la vida. Cuarta palabra, mantente en pie delante de Yahvé, dice el texto que escuchamos. Sal de la cueva. En el versículo 10, y quédate en el monte delante de Yahvé. Palabra de Dios. Mantenerse en pie, hermanos, significa estar en el lugar donde se tiene que estar, a pesar de los problemas y circunstancias. No te derrumbes. Aunque todo alrededor se esté desboronando, cayendo, mantente en pie junto a la cruz, hermano y hermana, aceptando la historia, el camino, pero siempre en pie, porque Yahvé Dios está delante de ti. No lo olvides. Elías fue al Horeb, el monte de Dios. ¿Y dónde se metió? En una cueva. Los discípulos estaban aterrados en una barca, desquiciados porque los sorprendió una tempestad, pero se olvidaron que Jesús estaba ahí. En el tiempo de hoy, hermanos y hermanas, habemos mucha gente que por todo lo que se dice, nos hemos olvidado que Jesús está ahí, que Dios está ahí, que estamos parados junto o delante de Yahvé Dios. Y es ahí delante de Yahvé Dios, y es ahí cuando el hombre se da cuenta por qué está aquí, cuando el hombre tiene la capacidad de salir de la cueva, cuando el hombre tiene la capacidad de levantarse y comer, y cuando el hombre se pone en la brecha, se pone delante de Dios, cuando le dice a Dios, tú eres mi fuerza. Ahí donde todo se ha derrumbado, yo me levanto mis ojos a los montes, porque sé que ahí me viene el auxilio me viene de Dios. Aunque todo parece y nada parece cambiar, ahí está Dios, hermano y hermana. El Evangelio dice que la Virgen María estaba de pie junto a la cruz. Mientras su hijo era despedazado, esta mujer no estaba tirada, estaba de pie junto a la cruz. Hermano, usted y yo estamos de pie delante de Yahvé. Quinta palabra, recuerda, el camino
es muy largo para ti. No podemos caminar sin la compañía de Dios. Los discípulos de Maús caminan, van cabizbajos, van desconcertados y se sienten defraudados. Y Jesús es compañero de camino. Aunque esté aquí, el camino es largo, no ha terminado aún. Vendrán más y más dificultades, más y más problemas, pero usted debe de saber cuál es su papel aquí en esta tierra. Usted debe de entender que no puede encerrarse en una cueva pensando en solamente problemas cuando ha visto la gloria de Dios. Usted debe de entender que así como Elías quería morirse, así le puede pasar, pero Dios está ahí alimentando, levantando, reanimando. Usted debe de entender que está delante de la presencia de Dios, y si todas las mañanas, en cada momento, se pone delante de la presencia de Dios, no hay nada que temer, porque Dios es compañero de camino. Levántese, hermano, levántese, porque el camino es muy largo. Recupere las ganas de vivir, recupere la paz. Si tiene que llorar, llore, pero recupere la paz. Piense en Dios. No más pensamiento fatalista, no más recordar lo malo, no más centrar mi pensamiento y dejarle un lugar en mi corazón a un virus. El camino es muy largo. Recupere la alegría, hermano. Recupere la paz, recupere el gusto por vivir. Que como San Pablo podamos decir: para mí el vivir es Cristo y morir una ganancia. Yo te invito, hermano, a que estas 5 frases sean hoy para ti y para mí. También yo he tenido miedos. También yo me lleno de incertidumbre. También yo me he encerrado en una cueva. También yo pasé un momento de dificultad, y también yo pasé un momento de depresión, que aún viendo la gloria de Dios quería morirme. Quizá tú, como a mí te ha pasado lo mismo. Quizá en este tiempo tienes muchos miedos. Que el Señor aumente palabras a lo que yo he dicho hoy aquí. Te vuelvo a repetir, hermano, ojalá estas palabras te las hubiese dicho un ángel, como Elías. Pero hoy me toca decírtelas a ti. También sirviendo a Dios, pasé un momento difícil en mi historia. También como Elías, siendo parte de un equipo de trabajo evangelizador, me llegó la prueba. También me deprimí. También sentí morirme. Pero Dios estaba alimentándome, cuidándome. También me sumergí en una cueva. Y no me daba cuenta que estaba yo delante de Dios. ¿Cuál es tu situación? Yo sé que al igual que yo, tú has pasado momentos difíciles. Tal vez eres un servidor de Dios y no te explicas cómo estás enfermo. No vea lo malo, empiece a ver la presencia de Dios.
Vamos a orar, hermanos. Yo te invito a que pienses en Él. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Piensa en Él. Aún lejos de los... Porque cada quien tiene sus problemas. Aún en mis... Porque cada quien tiene sus necesidades. Te alabo. Porque cada quien tiene sus miedos. Te alabo en verdad. Porque cada quien tiene su cueva. Pues solo a ti te tengo. Porque cada quien tiene Pues tú eres sus desánimos y su depresión. mi heredad. Te alabo Levántate. Levántate, hermano enfermo. en verdad. Levántate, familia que ha perdido un ser querido. Pues solo a ti Levántate, hombre, tengo mujer, Pues tú eres que tienes miedos. mi heredad. Levántate en el nombre de Jesús. Te alabo en verdad. Alabe a Dios. Pues solo a ti te tengo. Alabe al Señor. Pues tú eres mi heredad. Alabe a Él, que es el único que nos puede ayudar y que no se ha separado de ti. Te alabo en verdad. Lo hemos perdido de vista, tal vez. ¿Cuáles son tus miedos y Muchas problemas? palabras, Aunque cuando no se alaba, te alabo, alabe a su Dios. te alabo en verdad. Yo te invito a cantar esta alabanza. Pues solo a ti te tengo, Señor. Pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad.